coqueteando con cualquier quimera. Ponga pues muchísima atención y aprenderse toda la lección. Esta sección del estudio de Biblia, estudio de la escuela sabática, un estudio con un título súper potente: El triunfo del amor de Dios. Cuando pensamos en Apocalipsis, ¿qué pensamos? O más o menos hacia dónde se nos van los pensamientos, no sé si por la cultura occidental que tenemos, por los títulos de las películas. Cuando oímos Apocalypse Now, por ejemplo, ¿en qué pensamos? Pensamos en guerra, ¿verdad? Pensamos en destrucción. Sin embargo, el final del Apocalipsis es el triunfo del amor de Dios. Sin embargo, podemos decir que el transcurso del Apocalipsis es conducirnos a este triunfo final del amor de Dios. Y me gustaría resumir la escuela sabática con dos textos. El primero es el texto guía que nos marca el autor de la escuela sabática, que lo encontramos en Apocalipsis 21, versículos 3 y 4, que dice: y oí una gran voz del cielo que decía: el santuario de Dios estará con los hombres. Él habitará con ellos, y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, y no habrá más muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y la segunda cita, que la vamos a encontrar en el último día de la escuela sabática, es una cita de Elena White que se encuentra en el libro El conflicto de los siglos, página 655, solamente 2 líneas. Allí las vastas planicies alternan con bellísimas colinas y las montañas de Dios elevan sus majestuosas cumbres. En esas pacíficas llanuras, al borde de esas corrientes vivas, el pueblo de Dios, que por tanto tiempo anduvo peregrino y errante, encontrará un hogar. ¿Acaso no hay meta más maravillosa que encontrar tu sitio, que encontrar tu hogar en un sitio? Y volvemos otra vez a la reflexión de Néstor, en un sitio donde se nos pone un bellísimo adjetivo: pacíficas llanuras. Otra vez la palabra paz. Y con esta pequeña reflexión vamos a dar paso a la escuela sabática Like para que nos ponga en contexto y empezar a fondo con la lección. La ciudad donde vivía don Fabio con su familia se tornaba cada vez más peligrosa. Drogas, hurtos y asesinatos eran el pan de cada día. ¿Cómo sacar a su familia de allí? Don Fabio ideó un plan, pero su esposa y su pequeño hijo tendrían que esperar algún tiempo por él. Se iría a un país extranjero a buscar mejores opciones para su familia. Eran otras épocas, no existían las videollamadas ni los chats. El teléfono ya existía, pero era un lujo que la familia no podía darse. Así que se comunicaban por cartas que llegaban muy esporádicamente. Los meses pasaron y mientras don Fabio trabajaba fuertemente, su familia tuvo que soportar el acoso de los incrédulos. ¿Usted cree que su marido va a volver a este lugar tan horrible? El que se va de aquí no vuelve, hasta tendrá otra mujer. Pero ella nunca dudó. Sabía que su esposo la amaba y que cumpliría su promesa. Un día, cuando don Fabio ya había conseguido un lugar para vivir con su familia y la estabilidad económica para sostenerles, volvió por ellos, los llevó a ese mejor lugar y les brindó un mejor futuro. Ahora usemos la imaginación. ¿Qué habría pasado si ella hubiera hecho caso a sus vecinos? Se hubiera podido buscar otro marido. Y se hubiera perdido de ese futuro maravilloso. Exacto. Esta historia sirve para ilustrar el sueño de Dios con nosotros. Jesús volverá a pesar del acoso de los incrédulos y nos sacará de este mundo de muerte y dolor para darnos un futuro mejor y cumplir su sueño de habitar con nosotros por los siglos de la eternidad. Pero eso sí, debemos confiar en su amor y en su promesa. Lección 13. El triunfo del amor de Dios.
A este mundo le esperan horas difíciles. El profeta Daniel dice que será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. ¿Lo notan? Los que se hallen escritos en el libro serán librados en el tiempo de angustia que le espera a nuestro mundo. Pero, ¿qué libro? El libro de la vida, donde están escritos los nombres de los que aceptamos a Jesús como Salvador y esperamos en sus promesas. Por eso la pregunta de esta semana es, ¿qué promesas sostienen la fe del pueblo de Dios durante el tiempo de angustia? En primer lugar, la segunda venida. Podemos tener esperanza mientras se calienta la tierra, hay hambre en el mundo, pandemias, desastres, muerte y maldad. Si conocemos la profecía bíblica, sí. Porque de acuerdo a la Biblia, lo mejor está por venir. Correcto. El apóstol Pablo escribió, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Oigan bien, aún dentro del mundo cristiano, muchos piensan que la segunda venida de Cristo es un asunto de ciencia ficción. Pero lo cierto es que en los 260 capítulos del Nuevo Testamento se menciona 318 veces que Cristo volverá. Es decir, se habla de este tema cada 25 versículos. Es absurdo ser cristiano y no creer en la segunda venida. De hecho, Jesús dijo, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. Vendré otra vez y os llevaré conmigo para que donde yo esté, vosotros también estéis. ¿Lo notan? No hay lugar para el temor. La Biblia se refiere a la segunda venida como la esperanza bienaventurada, el preámbulo a una nueva vida donde no habrá más muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Bueno, a lo que sí debemos temer es a vivir lejos de Dios en este momento tan decisivo de la historia. Juan vio la reacción de los perdidos, que gritaban a las montañas y a las peñas, «Caigan sobre nosotros y escóndanos de la mirada del que está sentado en el trono y de la ira del Cordero». Pero los justos, aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida, claman de una manera muy distinta. «He aquí este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará». ¿En cuál de los dos grupos estaremos? El sueño de Dios es encontrarnos fieles, esperando en su promesa a pesar del acoso de los incrédulos. En segundo lugar, el milenio. ¿Es la segunda venida de Cristo el final del gran conflicto? No, porque Satanás aún no será destruido. Eso ocurrirá al final del milenio. ¿Y qué es el milenio? El profeta Juan lo describe así. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. ¿Lo notan? Satanás será atado por 1000 años en el abismo. ¿Qué significa eso? El abismo es esta misma tierra en la condición de desolación en que habrá quedado. El Génesis también compara a la tierra antes de la creación con un abismo, cuando dice que estaba desordenada y vacía y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y la gran cadena con la que es prendido el diablo es una cadena de circunstancias. No puede engañar a nadie, porque sencillamente no hay nadie. Estará solo con sus demonios por 1000 años. ¿Y los redimidos? Vivirán y reinarán con Cristo 1000 años, se sentarán sobre tronos y recibirán facultad de juzgar. Revisarán los libros y validarán que el que se salvó justamente, y el que se perdió justamente. Isaías sabrá que Manasés, aquel que lo aserró hasta la muerte, está en el libro de la vida porque se arrepintió. Y Esteban entenderá que Saulo, uno de sus asesinos, está en el cielo porque se convirtió en Pablo, el apóstol de Jesucristo. ¿Qué pasará al final de los 1000 años?
La Biblia dice que habrá una segunda resurrección, la de los impíos, quienes no volverán a vivir hasta que se cumplan 1000 años. Entonces los redimidos volverán a la tierra y la nueva Jerusalén descenderá del cielo. Y al haber otra vez humanidad sobre la tierra, Satanás será suelto de su prisión. Y Satanás saldrá a engañar a las naciones a fin de reunirlos para la batalla. Sí, la última batalla entre el bien y el mal, y rodearán el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descenderá fuego del cielo y los consumirá. Ese sí será el fin de este gran conflicto entre Cristo y Satanás. Y en tercer lugar, la vida eterna. ¿Cuál será el destino final de los redimidos? La vida eterna. ¿Y cuál será el destino final de Satanás, sus ángeles y los impíos? La muerte eterna. Exacto. Según Apocalipsis 29, serán devorados, destruidos, no atormentados eternamente. Oigan bien, Dios no es un torturador eterno. ¿Qué es entonces el fuego eterno? En Judas 1:7 se nos dice que Sodoma y Gomorra, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. ¿Lo notan? No es que Sodoma y Gomorra todavía estén ardiendo y sus habitantes sufriendo en medio de las llamas sin nunca morir. El fuego eterno que cayó sobre Sodoma y Gomorra tuvo un principio y un fin, pero tuvo consecuencias eternas. Todas las referencias bíblicas al fuego eterno deben considerarse alusiones al lago de fuego posterior al milenio que acabará por completo a los malvados. Ni siquiera Satanás sufrirá eternamente. De él se dice, para siempre dejarás de ser. A todos nos espera una de dos eternidades. A los perdidos, la muerte eterna. Pero a nosotros, los que somos de la esperanza, nos espera la vida eterna en esta tierra restaurada, en el cielo nuevo y la tierra nueva que vio el profeta Juan. Sin farmacias, sin hospitales, sin funerarias, sin cementerios. Y Dios enjugará todas nuestras lágrimas. Y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. ¿Qué hacer con el acoso y las burlas de los incrédulos? Mantenernos firmes como la esposa de don Fabio, porque aquel que nunca miente le dijo a Juan: Escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere, heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Bueno, pues la Escuela Sabática Like nos pone un poco en contexto a los que hemos repasado el librito esta semana, como a las personas que están viéndonos, pues quizás no han tenido acceso a él, pues al menos ya sabemos en qué campo nos toca jugar, ¿verdad? Hay ciertas, contenido teológico doctrinal que además nos distingue de otras confesiones, como pues lo que pensamos sobre el milenio, lo que en ese milenio va a pasar en la tierra, lo que va a pasar en el cielo, y también un poco pues esa consecuencia de las dos eternidades, ¿no? Las consecuencias que tiene esa primera muerte y esas consecuencias también que va a tener esa segunda muerte. Pero a mí me vais a permitir, ya sabéis que no me gusta ir día por día, no me gusta hacer un estudio así como pues demasiado reglado, sino que me gusta jugar con preguntas abiertas, y el principio de la Escuela Sabática nos habla de esperanza en tiempos difíciles. Y es la pregunta que yo os lanzo a vosotros para que reflexionemos un poco. ¿Hay esperanza en estos tiempos difíciles? ¿Hay motivos por los cuales tener esperanza? Yo entiendo la esperanza como un pequeño germen del cual surge la famosa paz de la que estábamos hablando, ¿verdad? Si no tienes esperanza es muy difícil que puedas encontrar paz.
Mientras que si tú tienes esperanza, tienes expectativas, tienes objetivos, es posible que ahí puedas encontrar esa paz a pesar de las circunstancias. Y yo os pregunto, ¿estamos hablando de una utopía? ¿Estamos hablando de algo que simplemente es algo que nos consuela momentáneamente, pero que no hay nada detrás? ¿Hay motivos para tener esperanza? ¿Hay motivos fundados para tener esperanza? El que sea más valiente que empiece. Por ejemplo, al que tengo a mi vera, Juanfra, tenemos motivos. Sí, Apocalipsis es un libro de esperanza, pero, y entonces, dicho el titular, nosotros nos regodeamos en el pero queremos, los cristianos queremos nuestro propio cántico. Se habla de cánticos en el Apocalipsis, que vamos a cantar las canciones que Dios nos tiene preparados. Ese allí, canto, ¿no? de Moisés, ¿no? Y sin embargo nosotros somos más del canto de a los Akira, de los cristianos no lloran, los cristianos facturan. Es decir, yo creo que estamos los cristianos casi deseando que pasen factura. Queremos facturar, ¿no? Como aquí pensamos que nos han maltratado, nos han mirado por encima del hombro, el cristianismo no es, las comunidades cristianas, sobre todo las evangélicas, las pequeñas comunidades como la nuestra, nos han un poco ninguneado, pues casi estamos deseando a ese Dios que ahora sí, ahora te vas a enterar, tú que no has hecho caso. Pero no es eso lo que nos habla el Apocalipsis. No es eso lo que nos está preparando nuestro Dios. Deberíamos quitarnos ese velo personal que cada uno tiene de cómo haría las cosas, cómo sería el final de los tiempos. Si a mí me dejara Dios, aplicaría un final de otra clase. Sin embargo, ¿cuál es el final que aquí nos vislumbra un poco? Porque son vislumbres, yo creo que la realidad va a superar a lo que está escrito. ¿Cuáles son las vislumbres? Y bueno, pues podemos meter la pata, pero hay algunas cosas que sí podemos estar de acuerdo, yo creo que la mayoría. Y es verdad que esto tiene una conclusión y una conclusión buena, pero que no va a ser fácil. Que también por el camino va a haber momentos muy tensos y momentos duros para que les toque vivir. Yo cada vez quiero vivirlos menos. Yo era de los que quería estar allí con los ojos abiertos y últimamente ya cada vez diciendo, bueno, si no me toca, que se lo voy a agradecer. Pero hay un final feliz. Yo creo que al final de este trimestre, ya no me extiendo más, es un trimestre donde a mí se me quedan algunas cosas claras, y es que vivimos en un tiempo de conflicto, que el conflicto ha sido permanente, pero que el conflicto tiene una resolución final. No sé los demás por dónde le atacáis al tema. Néstor, ¿qué opinas? ¿Hay motivos para tener esperanza? Bueno, el libro de Apocalipsis, por definición, es un libro de esperanza. El problema es que el significado de la palabra cambió a lo largo de la historia. Si hoy ponemos Apocalipsis en Google, ¿qué aparece? Y no digo de ir a buscar en el diccionario, porque esto ya sería como, oh, diccionario, ¿qué cosa es, no? No. Bueno, también podríamos en la RAE, ¿no? Y se relaciona directamente con un final catastrófico. Lo primero que salen bombas atómicas y cosas de esas. Y el Apocalipsis del griego, etimológicamente, es la revelación de Jesús, ¿no? El libro de Apocalipsis, esto es culpa un poco de que el libro de Apocalipsis dio el nombre a todo este género apocalíptico, y que el libro de Apocalipsis se utilizó con dos objetivos muy grandes, ¿sí? Para mantener a las comunidades en regla. Dice, si no hacéis esto, miren que termináis en el lago de fuego. Y la segunda, por loco que parezca, es el libro que más se utilizó para estafar personas. El razonamiento es muy simple, ¿no? El fin del mundo viene ya, tú no necesitas el dinero, así que dámelo a mí. Todavía hay algunos, más de uno por ahí buscado por la Interpol, por este tipo de cuestiones, ¿no? Y es muy interesante que nosotros caigamos en este tipo de interpretación equivocada, cuando el libro de Apocalipsis, desde la primera página, capítulo 1, 2, empieza a decir que el secreto es entenderlo bien, diferenciar la verdad y el error. Y por desgracia, históricamente lo entendimos mal. Es muy interesante la cuestión de la hermenéutica y cómo leemos el texto y cómo aplicamos el concepto del tiempo del fin. Porque claro, esperanza, tenemos dos momentos de la esperanza. Una esperanza escatológica cuando Dios establezca su reino en el futuro, una visión futurista, porque hay gente que piensa que la iglesia ya empezó a ser el reino de Dios, entonces ya tenemos que
perfeccionarnos de alguna manera, son diferentes maneras, pero el libro de Apocalipsis tiene una cuestión muy interesante respecto a lo de interpretación para la comunidad. ¿Eh? Y esto yo siempre hago la gracia porque yo hago apocalíptica veterotestamentaria del Antiguo Testamento, ¿no? Donde el libro de Daniel dice, cierra el libro, que esto es para el futuro, así que no os preocupéis. Yo termino la clase de Daniel, chicos, relajaros, no os preocupéis, esto es para más adelante. Con broma, ¿no? El libro de Apocalipsis empieza y termina diciendo estas cosas van a suceder pronto. Estas cosas van a suceder pronto, ¿no? Lo que hace que históricamente cada generación de cristianos leyó el Apocalipsis como si esa se aplicara a su contexto. A su contexto. Y entonces, cuando nosotros hoy leemos el libro de Apocalipsis, mirando la esperanza, miramos con toda una capa de esperanzas fallidas, históricas. Tenemos que hacer arqueoteología, ¿no? Arqueohermenéutica, arqueología textual, que es fascinante, pero no tenemos que confundirnos. Y aquí abro simplemente un paréntesis, ¿no? Si históricamente se leyó el libro de Apocalipsis en el contexto porque las cosas iban a suceder pronto, ¿por qué quizás a veces nosotros estamos leyendo nuestro Apocalipsis con una lectura de hace 2 siglos, ¿no? Cuando se quedó nuestra hermenéutica canonizada no hace 2 siglos, sino hace menos de 1 siglo, ¿vale? Hablamos de hermenéutica adventista. Y menos mal que estamos en Zoom, porque si no volarían piedras ya por hereje, ¿no? Pero bueno, vengo de Italia, entonces no pasa nada. Pero reflexionar sobre este tipo de cosas. Y partiendo de todo esto, quizás me he enrollado demasiado. Yo creo que el libro, y me repito, que con la primera frase ya lo hubiera dejado, el libro es de esperanza. Porque aunque las cosas estén muy, muy negras, el Señor vence, ¿no? Y es así, ese es el mensaje, ¿no? Esther, ¿tenemos motivos para tener esperanza? ¿Tenemos motivos? Quizás a ti te voy a poner la pregunta un poco más difícil. ¿Para vivir y saber transmitir esperanza? Pues a lo mejor parte del problema va por ahí, ¿no? Es decir, ¿cómo estoy viviendo yo esa esperanza? En parte, y ahora tiraré por donde me preguntas, tendrá que ver también con qué es lo que tú esperas, ¿no? Esta semana pensaba yo, leyendo la lección con cierto humor, que hay gente que a lo mejor está esperando el milenio porque le encanta la idea de sentarse en algunos tronos a juzgar a los demás, por ejemplo, ¿no? Es eso que ya está haciendo ahora. Yo eso lo he escuchado, en algún debate eclesial, gente que está, ¡hey, fantástico! Porque así me voy a sentar 1000 años y voy a tener tiempo de visualizar todos los pecados de toda esa gente, a la que yo estoy poniendo, críticamente mal en esta vida, ¿no? Claro, ¿qué es lo que esperamos? ¿Qué es lo que esperas? Tú que nos estás viendo, ¿qué es lo que estamos esperando todos? ¿Qué es lo que realmente estamos esperando? Porque depende de lo que esperes, pues podrás, como antes nos decía también el profesor, tener paz en el camino mientras esperas la paz que vas a encontrar. Pero ya vas a tener paz aquí, ¿no? Y depende de lo que esperes, desesperarás o no. Claro que hay motivos para la esperanza. Entre otras cosas, porque también lo decía la Escuela Sabática Laic, muchas de las promesas ya se han cumplido. Y por lo tanto, el Dios en el que queremos, que es el que cumple todo lo que promete, si nos ha prometido que vuelve, va a volver. No sé vosotros, pero yo esta semana pensaba que Dios debe estar haciendo un ejercicio de contención. Fijaos qué cosas más absurdas se dan por pensar a veces, ¿no? Yo decía, con las ganas que yo tendría de terminar con todo esto a palos, yo no me puedo imaginar lo que puede suponer al Dios creador, viendo cómo su creación se va al garete, haciendo ese ejercicio de contención cuando lo tendría tan fácil como, ya está, y termino con todo el mal, se acabó todo, limpieza y ya está. Y sin embargo, ese Dios de amor es suficientemente, ¿verdad?, misericordia como para esperar, seguir esperando y darme tiempo a mí a que me arrepienta y darme tiempo a mí a que espere convenientemente, ¿no? Esa es una primera idea. 2, no sé vosotros, pero yo espero sinceramente que no haya más clamor, ni dolor, ni lágrima. Yo deseo vivamente el final del mal. Y la verdad es que me cuesta aceptar a esa parte del cristianismo y del cristianismo adventista que está dedicando tantísimo tiempo ahora mismo a utilizar Apocalipsis para meterle miedo a la gente y además para intentar teorizar sobre cómo va a ser eso, ¿sabes? A veces el Apocalipsis, ¿verdad, profe?, se utiliza también para darle golpes en la cabeza a la gente con él y meterle miedo. Y muchos de nuestros hermanos adventistas están ahora mismo sermoneando
perdón, en YouTube hay mucho de eso, sermoneo sobre Apocalipsis a golpes y a palos y dando miedo en vez de invitando a la esperanza, en vez de o teorizando sobre cómo va a ser. Supongo que tenemos información suficiente como para tener una pequeña idea de por dónde va a ir la cosa, ¿no? Y a partir de ahí, lo que no sabemos, no lo sabemos, pero con lo que sabemos, ¿qué podemos hacer? ¿Puedo esperar activamente? ¿Puedo realmente desarrollar esa esperanza? ¿Puedo transmitir esa esperanza? Vuelvo a tu pregunta inicial, José, y termino. La idea es esta. Dependiendo de lo que yo espere, ahí veré cómo esperar y también transmitiré a otros esa esperanza. Soy de las que transmite a quien está a mi alrededor. El sufrimiento de esta vida es temporal. Yo espero una vida mejor. Soy esa persona que puede ir a un entierro, ¿verdad? Incluso de una persona no creyente. O que puede, a mí me ha pasado esta semana, pues encontrarse con gente que no cree específicamente en Dios o que no tiene una creencia, pero que tiene una hermana con un proceso oncológico que va a peor. Y le puedo decir, oye, mira, estoy orando por ti y yo sé que esto pasará y yo creo en un futuro de una vida eterna y creo en otras cosas. Bueno, cada uno intentará poder transmitir esto, pero dependiendo de lo que yo espere, dependiendo de lo que yo crea, dependiendo de cómo lo enfoque, evidentemente voy a poder o no transmitir esa esperanza a los demás. Pero claro, si lo que yo espero es destrucción, juicio, etcétera, como punto central y no, como dice la lección, el triunfo del amor, evidentemente el mensaje va a ser otro y lo que voy a transmitir sin duda va a ser otra cosa. Posiblemente nos estemos encontrando con un relato contradictorio. Es decir, estamos de acuerdo que el libro del Apocalipsis es el libro de la esperanza, el libro de las buenas noticias, el libro en el que te dice todo se acaba y además va a acabar bien. Sin embargo, nosotros tozudamente variamos nuestra mirada y la desviamos hacia el fragor de las llamas, hacia los edificios derrumbándose, hacia las masas clamando. Yo entiendo, por favor, corregidme si me equivoco, pero yo entiendo que estamos haciendo el relato de la otra parte. Yo entiendo que estamos leyendo Apocalipsis como si nosotros no fuésemos parte del pueblo salvado. Estamos leyendo Apocalipsis con el terror, con el miedo. Tú antes lo decías, y no es la primera vez que lo oigo, Juanfra, de, bueno, si puede pasar de mí esta copa, ¿verdad? Si yo no puedo, si es posible que yo no transitase por ahí. Yo tengo una hermana que su único problema que tiene con la iglesia es el tema de las predicaciones que ella escuchó de pequeña. Dice, es que yo tengo tanto miedo que no quiero pasar por ahí, como si el pasar por ahí fueses a pasar solo, o como si no estuviésemos ya pasando por un proceso doloroso. Hay varios teólogos, ahora te doy paso, veo que hay varios teólogos, incluso un papa que vino a decir que esto ya era el infierno. Y la verdad es que se le asemeja bastante. Por favor, permitidme la broma. Es muy interesante lo que se dice, porque en este sentido, sí que es verdad que podemos decir que es culpa nuestra, pero creo que en el fondo nosotros simplemente empezamos a surfear la hora de que venía. Hicimos una referencia a Apocalipsis Now, ¿no? Hace unos minutos, ¿no? Mea culpa. El mundo, el mundo leyó el Apocalipsis de esa manera, ¿no? Y lo dijimos, había dos maneras, o estafar o asustar a la gente. Históricamente, cuando hacíamos las campañas de Apocalipsis, poníamos la bestia más horrible en el cartel para que la gente... y funcionaba quizás hace 70 años, pero hoy a la gente no le interesa eso, ni a los nuestros. Yo siempre digo, mi única preocupación es la iglesia de mi hijo de 9 años, que ahora está en el Camporí de paso, están allí pasados por agua, ojalá que estén bien. Acabo de recibir una foto, están tan vivos todavía. Pero es mi única preocupación que hay. Pero a este pibe, no quiero decir, ya estaba por decir una barbaridad, ¿no? Pero no lo vamos a convencer de la misma manera que se convencieron mis abuelos en la Europa
entre guerras, entiéndeme, ¿no? O sea, mis abuelos salieron de una guerra química loca donde morían y justo antes de una segunda guerra. Cuando llegaron a las Américas se enteraron que habían muerto todos. Así, esa fue la historia, ¿no? Y bueno, pero mi hijo va a funcionar el discurso que tenemos, y esto es lo que tenemos que reflexionar también, ¿no? Asustar a la gente. Yo también salía con pánico. Vivir sin intercesor, había una frase en la escuela sabática, ¿no? Es verdad. Pero ¿cómo se nos ocurre? O sea, no hemos leído. Hay un momento que Pablo, cuando está hablando de otra cosa, dice, pero ustedes que van tan listos, ¿no habéis leído el texto? ¿No habéis leído el texto? Gálatas, ¿no? Vais de sábelo todos y ni siquiera os tomáis el tiempo. ¿No? Cuando nosotros hablamos de los sellos, los sellos marcan propiedad, ¿no? Y es una cosa del Próximo Oriente. A ver si aquí, miren, aquí tengo algunos. Que se puede ver. Bueno, esto son unas imitaciones, ¿no? Porque no podemos robarnos los sellos, traernos los sellos porque van a los museos, ¿no? En otra época, cuando hacíamos arqueología, nos traíamos toda Europa y ahora no. Los sellos históricamente marcan propiedad. Y entonces cuando nosotros somos sellados, que el libro de Apocalipsis la mitad va de sellos, es que somos propiedad de Dios. Y a mi hijo no lo toca nadie. A mi hijo, el del Camporí, y nosotros como hijos de Dios ya no nos toca a nadie. Y entonces, en vez de transmitir miedo, no, es que no hay ningún peligro. No puede ser tan fácil, no puede ser tan fácil. Es que el problema es que era un mensaje de esperanza. O sea, la gente estaba mal. Imaginaros si le mandan un mensaje para que se pongan peor, Lo hemos leído, y me sabe mal decirlo, pero no es culpa ni nuestra ni nada. Llevamos milenios leyendo mal el libro de Apocalipsis, utilizando el libro de Apocalipsis. Cuando vuelvo a decir, desde los primeros capítulos, el mensaje de Apocalipsis tienen que distinguir la verdad del error. Culpa nuestra. Tenemos que estudiar el libro de Apocalipsis. Es muy interesante porque ahora, por este miedo, por este trauma colectivo que tenemos como comunidad, no queremos leer el libro de Apocalipsis. Y es así, la gente no quiere. ¿Pero por qué? Obvios motivos, ¿no? Buscando un poco sobre este tema, me encuentro con que el tema de Apocalipsis, yo no sé si ha sido, pero no es muy popular entre las denominaciones cristianas. No hay grandes estudios sobre Apocalipsis. Es algo que, bueno, sí, se toca porque hay que tocarlo, está ahí, pero no es de agrado de casi ninguna, y casi me atrevería a decir que el mundo adventista es de los que se ha metido con el bisturí. Otra cosa será hasta dónde hemos llegado y qué hemos cortado, que a veces a lo mejor diseccionando nos llevamos para adelante. Pero yo te quería hacer una pregunta, Néstor, ahora aprovechando. Nos acercamos a Apocalipsis y hay que acercarse con ciertas claves. Con tu formación, yo creo que una de esas claves es mirar también el mundo de Ezequiel, el mundo de Daniel. Yo no sé si estaba pensando Juan y lo tenía en mente cuando estaba poniendo por escrito todas aquellas visiones, pero se nos abre un mundo y unas vislumbres. Por eso yo hablo siempre un poco de que, bueno, Dios nos acerca un poco hacia el final de la historia. Lo más importante, o lo que no tenía Ezequiel y Daniel, es la visión de ese Mesías príncipe que va a poner las cosas en su sitio y que sale del templo de Dios, ¿no? Con todas esas plagas. Pero es lo que te decía, me gusta lo que has dicho, Néstor, porque a mí no me toca a nadie. Es decir, si yo me estoy del lado ganador, si yo me he puesto, yo me agarro de Jesús, ¿qué tienes que temer? A ver, ¿qué es lo que te puede pasar? Peor que de lo que pasas aquí en el mundo. Pero yo te quería hacer esa pregunta. ¿Hasta qué punto Ezequiel, Daniel, las vislumbres nos conectan con el mundo de Apocalipsis del final de la historia? Dos cuestiones importantes. Simplemente decir una cosita con respecto a lo de otras iglesias que no leen el Apocalipsis. Esto tiene que ver con la forma de que uno entiende o la relevancia del libro, la hermenéutica, la interpretación que uno da. Hay varios, hay cuatro de formas de leer, acercarse al libro de Apocalipsis más comunes, ¿no? Uno es el preterista, es que ve todo como algo que ya pasó en el pasado,
histórico, ¿no? Entonces el libro de Apocalipsis es un libro histórico, está buenísimo, pero bueno, como Sí. cualquier otro libro, el libro de Ruth, está todo bien, ¿no? Pero ninguna relevancia exagerada, ¿no? Están los futuristas, y aquí tenemos muchos americanos, evangélicos, que ven que todo esto va a suceder en el futuro, ¿no? Con ideas de una reconstrucción de un tercer templo, simplemente como con un par de ideas. ¿Mm? Y después está o hay una idea de que todo en Apocalipsis es simbólico, esto es de la escuela, ya viene de los padres de la iglesia de Alejandría, ¿no? De ahí que todo es simbólico, entonces simplemente es una lucha entre el bien y el mal. Y está el punto de vista historicista, que fue muy popular entre el siglo XVII, XVIII y XIX, ahí venimos nosotros, ¿no? Donde se ve el libro de Apocalipsis como un mapa a través de la historia. Y entonces, claro, cada comunidad ve la relevancia del Apocalipsis desde su perspectiva. Y entonces, como el historicismo a nivel global no es la forma de interpretación más adecuada, simplemente bajó. Y así todo esto le sumamos que uno piensa en Apocalipsis y piensa que viene el fin del mundo. Escúchame, si viene el fin del mundo, yo prefiero que caiga una bomba y no me entero. Y tengo que decir que esto yo lo he reflexionado, ¿no? Hace un par de años yo estaba entrando porque siempre soy el de las probabilidades, ¿no? Dice, ¿qué posibilidad hay que me caiga una bomba, ¿no? Bastante poca, aunque estén lloviendo bombas, ¿no? Y estaba entrando en el aeropuerto porque todos habían salido, porque se habían escapado. Estábamos en una excavación muy cerca de la zona de conflicto y todos se habían ido y había que ir a buscar a uno al aeropuerto. ¿Y quién iba a ir? El que menos posibilidades pensaba que tenía que caiga una bomba, ¿no? Me acuerdo que estaba entrando en el aeropuerto con el coche y empiezan a sonar las sirenas. Todo. Yo en el medio del coche, la gente corriendo porque no cayó nada porque fueron interceptadas, ¿no? Pero ese momento que uno piensa, hasta aquí llegamos, ¿no? O sea, la reflexión de que, y mucha gente piensa, o sea, si va a venir el mal, ¿por qué voy a sufrir antes? O sea, había una iglesia por ahí que se llamaba la iglesia Deja de Sufrir, ¿no? Como lema es interesante, ¿no? Pero por eso está la cuestión. Perdón. Y la cuestión de lo del Próximo Oriente, las lecturas de Ezequiel y Daniel, esto es muy interesante, no solamente con un principio de la elaboración de todo lo que es la teología apocalíptica. La teología apocalíptica. También con las imágenes y para entender la forma de cómo se entiende. Esto es para discutirlo mucho, pero las imágenes apocalípticas, la forma que se describen las bestias, estas cosas, si nosotros pensamos, tiene muchísimo que ver con la realidad de Ezequiel que estaba en el exilio, en Babilonia, con esos monstruos que veían y que se veían ahí en el entorno, y Daniel lo mismo, ¿no? Tenemos que ser conscientes que desde una perspectiva cognitiva, ¿no? Nosotros tendemos a describir las cosas de lo que nosotros entendemos alrededor. Ezequiel, cuando describe el trono de Dios, utiliza muchísimos condicionales, bueno, esto se parece a, podría ser quizás, no sé qué, porque hago lo mejor que puedo. Él no está diciendo que eso es exactamente lo que está viendo, sino está diciendo, bueno, miren chicos, hice lo que pude. Hasta aquí llegamos. Y entonces, de ahí esta cuestión. Por otro lado, la apocalíptica se inicia aquí y se desarrolla a lo largo del período del segundo templo, período intertestamentario, ¿no? Y entonces llegamos al primer siglo con una explosión apocalíptica. La apocalíptica, en este sentido, si lo miramos de una perspectiva sociológica, es una respuesta al fracaso de la profecía tradicional, ¿no? Porque dicen, a ver, iba a ir todo mejor y no fue mejor. Encima estamos aquí esclavizados por estos de imperio a imperio, ¿no? Y entonces esta idea de que va a surgir un Mesías, ¿no? Y en el tiempo de Jesús hubieron muchísimas líneas de nacionalismos, etcétera, etcétera. Y hubo una línea mesiánica la única que sobrevivió, que es la línea mesiánica cristiana, ¿no? Todos los mesiánicos nacionalistas se terminaron, ellos terminaron con el templo en el año 70 y después terminaron con ello con la revuelta de Bar Kokhba,
y terminaron con Jerusalén llamándose Aelia Capitolina, cuando Adriano decidió destruir todo, ¿no? Fijemos también los peligros de una apocalíptica o una lectura apocalíptica equivocada, ¿no? Del tiempo de Jesús, y ahí hablábamos de Lucas, Jesús llorando, ¿no? Por Jerusalén. Hombre, ¿cómo no va a llorar? O sea, el Jesús de vuelta estaba diciendo, no habéis entendido nada. ¿Y lo hemos entendido nosotros? ¿Hemos entendido el mensaje que tiene Apocalipsis para nosotros hoy? ¿Es de algún valor? Os pregunto abiertamente, porque como hemos visto, hay denominaciones que, bueno, pues digamos que no les aporta con conocer a Jesús, y si somos un poco más espléndidos con conocer pues un poco la teología paulina, todo lo que de teología nos ha dejado el apóstol Pablo, con eso yo ya tengo armado todo lo que teóricamente necesito para mi supervivencia cristiana, para entender a Jesús. Pero yo creo que entender a Jesús excluyendo la parte de la salvación, porque vamos a decirlo así de una forma un poco cruda, Jesús murió por nosotros. Todo el cristianismo está de acuerdo, pues se exalta el sacrificio de la cruz, pero si ese sacrificio de la cruz no concluye con una salvación, si todo va a seguir igual, si no hay un final, si no hay un volveré por vosotros, ¿de qué ha servido? No sé si la pregunta es un poco cruda. No, yo creo que es bastante personal, porque podríamos jugar a Lutero, que a Lutero le sobraban algunas epístolas de la Biblia, para él, por ejemplo, con Hebreo no lo hubiera quitado. Sí, porque contradecía un poco. Igual alguno de nosotros diría, bueno, si me quitas Apocalipsis no me influiría para mucho en mi salvación. Y tal vez tenga razón, quiero decir, que esa persona pero a lo mejor hay gente que sí, yo sí quiero saber. Es más, me gustaría que Apocalipsis fuera más directo, ¿no? Yo a veces me pregunto, Dios, ¿por qué fuiste tan críptico, que de ponerme tantos símbolos? Me hubiera gustado algo más descriptivo, ¿no? Pero para mí, me pregunta si yo lo hago personal. Vivimos en el tiempo el saber que hay un fin de la historia, de que esto llega a la culminación y hasta aquí hemos llegado. A mí me parece que es lo más relevante, y que se hace con la venida de Jesús. Y a partir de ahí es verdad que siguen pasando cosas. Pero yo me reflexionaba esta semana y yo decía, vivimos en el tiempo desde que no estamos unidos a Dios, desde que no está en no tenemos un contacto real, hemos perdido desde que entró el pecado y nos separamos de él, esa vuelta a casa, ese volver a esa Jerusalén celestial que nos prepara Dios, ese encuentro que hace Jesús de venir aquí a esta tierra para decir, oye, que te vienes conmigo, es el tiempo de las preguntas, es el tiempo de una permanente cuestión de ¿por qué? ¿Por qué me pasa esto? No lo entiendo, quiero saber, y estamos toda la vida peleados con eso, todos. Saber que Apocalipsis me dice que hay un tiempo de respuestas, que hay un tiempo en el que se acaban las preguntas y a partir de ahí empiezan las respuestas, ahora llega el momento de saber tal. Mira, te voy a explicar esto, te voy a explicar no sé qué, te voy a saber tal. Siéntate conmigo. Ese es un tiempo de tranquilidad. A mí me parece que ese es empezar la eternidad sabiendo, esa transformado, y a mí para mí, es uno de los valores que yo remarco, ¿eh? Seguramente cada uno de vosotros diría otra cuestión, pero para mí saber que voy a estar en presencia de Dios, me da lo mismo si con áurea de tal, si más iluminado, menos iluminado, si de color verde o de color rosa. Para mí me da más tranquilidad saber que por fin voy a tener contestación a todos mis porqués. A lo mejor habría que preguntarse también, ¿verdad? ¿Cuáles son los verdaderos motivos de la angustia? Cuando hablamos de que estamos angustiados o del tiempo de angustia, ¿por qué? Sí. ¿Qué es lo que realmente angustia a aquel que está viviendo el tiempo de angustia? Porque es posible que no todas las angustias sean la misma, ¿no? O sean por la misma causa. Pero en realidad, cuando estamos hablando de ese tipo de angustia, ¿de qué angustia estamos hablando? ¿Qué angustia pudo sentir Jesús cuando sintió realmente el peso del pecado? ¿Qué significa la angustia del creyente en el tiempo del fin? ¿Estamos realmente horrorizados por la degradación moral?
estamos horrorizados por cómo está la deriva, ¿no?, del mundo en general. Nos horroriza el nivel de contaminación que hay, cómo está sufriendo la naturaleza. ¿Realmente estamos hastiados de vivir en un mundo de pecado? ¿Ese es el tipo de angustia que tenemos? ¿O nos angustian otras cosas? Porque claro, dependiendo entonces de cuál sea el enfoque, encontraremos o no alivio en lo que nos cuente Apocalipsis también. Yo estaba pensando que muchas personas estamos dejando, de ver sermones e informaciones sobre Daniel y Apocalipsis porque estamos un poco cansados del tono. No sé vosotros, a mí me pasa eso. Y a lo mejor echo de menos, efectivamente, que aquellos que saben y aquellos que nos informan teológicamente de lo que pasa por Apocalipsis y por Daniel y Apocalipsis, todo entremezclado, nos regalen visiones un poco más positivas y un poco más tranquilizadoras del asunto. Y termino una idea en ese sentido con otra reflexión también personal. Me pregunto por qué la lección se titula El triunfo del amor de Dios en vez de Se avecina desolación o Las cosas van a ir francamente mal. El título es muy positivo. El triunfo del amor de Dios. Esto se acaba, queridos. Jesús vuelve y se acaba esta porquería. Se acaba el sufrimiento, se acaba el dolor, se acaba la enfermedad, se acaban las preguntas sin respuesta. Tenemos todas las respuestas. Y es posible que nos falte ese enfoque realmente esperanzado, el que proviene de, sé que hay solución a mi angustia. En este sentido, pensando el por qué, si sirve o no sirve, si hace falta que esté, que no esté, yo veo dos líneas para analizar el libro de Apocalipsis, ¿no? Desde una perspectiva literaria es indispensable, ¿no? Porque el libro de Apocalipsis cierra el círculo, ¿no? La creación y una recreación, pero no es solamente que hay una conexión directa no hablemos solamente con el Génesis, sino hablemos de la Torá, del Pentateuco, ¿no? Las dos imágenes que se repiten en el libro de Apocalipsis es la creación y el éxodo, ¿vale? Creación y el éxodo, las plagas y todas esas, que claro, a veces las analizamos pensando que las plagas van a venir sobre nosotros, hubieron algunas menciones a las plagas en la escuela sabática, pero que las plagas realmente son parte de la liberación de Dios. Bueno, parte de este análisis. De una perspectiva literaria, el libro de Apocalipsis va todo sobre esta idea, los dos hitos de salvación y la creación definitivamente para el adventismo es clave. Y la creación sí es tan importante para el adventismo es por el mensaje de los tres ángeles, por la importancia en el libro de Apocalipsis. En el libro de Apocalipsis. Entonces tenemos ese cierre teológico literario que, bueno, es una joya, ¿no? Imposible de quitarlo, ¿no? Pero claro, después pienso que por otro lado, la relevancia de Apocalipsis, porque cuando nosotros leemos un texto, no simplemente como literatura, sino como escritura, tiene que ser relevante para mí y para mi comunidad, ¿no? Y en este sentido, la única razón que existe de un texto, de una escritura para que sea relevante es que cambie la vida de las personas. Si yo después de leer el Apocalipsis sigo siendo el mismo o peor, o el texto no sirve, o yo tengo que buscar otra cosa, o tengo que hacer algo, ¿no? No quiero desecharme de entrada, pero el texto tiene que hacer un cambio. No es el texto, es Dios a través del texto. Ya creo que esta parte del discurso ya no hace falta ni hacerlo, ¿vale? Pero sí, si yo no soy mejor, si yo no soy una cosa positiva para mi comunidad, si mi comunidad no está mejor que antes, yo entiendo que la gente de fuera no lo vea como irrelevante. De verdad, de verdad. Y en esto, el libro de Apocalipsis, que es casi como un electroshock de realidad, ¿no? De conflicto y de este tipo de cosas, claro, genera rechazo. Genera rechazo porque nos confronta con el mal, ¿no? Y muchas veces, bueno, ahí está nuestra reflexión. Sí, el libro de Apocalipsis es tan importante porque nos prepara para ser relevantes y para dar un mensaje a un mundo que lo necesita. Ya vemos al pastor preparado para dar el sermón. Vamos a despedir esta escuela sabática pues con un mini resumen que es
que Jesús viene pronto, que el mal se acaba y que también estamos muy agradecidos de haberos tenido en esta mañana. Néstor, muchísimas gracias por tu visita. Te emplazamos a otra y ya metiéndonos ya en asunto de tema arqueológico, por favor, necesitamos verte con tu sombrero y con tu látigo, ¿de acuerdo? Porque si no, se nos va la figura de Indiana Jones. Un abrazo, muchísimas gracias y nos quedamos con el sermón.